El sonido de la pluma de punta dorada rasgando el papel resonó en la vasta oficina, fríamente decorada como un trueno lejano, y en ese instante preciso, Isabela Mendoza comprendió que su vida jamás sería la misma. El hombre sentado en la imponente silla de cuero ni siquiera levantó los ojos de los documentos financieros que fingía leer, como si la presencia de ella fuera solo un detalle más, insignificante en su agenda repleta de compromisos importantes. La declaración que siguió flotó en el aire con el peso de una sentencia definitiva, mezclándose con el olor a madera añeja y colonia cara que impregnaba cada rincón de aquel santuario masculino de poder y frialdad calculada. «Puedes vivir en esta casa, puedes usar mi apellido y gastar mi dinero», dijo Enrique Balmón, con la voz desprovista de cualquier calor humano, sus ojos finalmente encontrando los de ella con una indiferencia que calaba más hondo que cualquier cuchilla. «Pero entiende una cosa desde ahora, nunca serás mi esposa. No de verdad, no donde importa». Isabela permaneció parada del otro lado de la mesa de caoba, manteniendo la postura erguida que su abuela le había enseñado en los tiempos difíciles de la infancia, cuando la dignidad era lo único que los pobres podían preservar ante la crueldad de los ricos. Sus manos, enguantadas en seda blanca, que apenas había podido costear con los ahorros de toda una vida de trabajo honrado, no temblaron, ni por un segundo siquiera, aunque por dentro sintiera su corazón hacerse pedazos en 1000 fragmentos silenciosos. Ella no lloró, ni imploró, ni demostró el rencor que cualquier observador esperaría de una novia recién adquirida en un acuerdo corporativo entre familias cuyas fortunas se medían en cifras incomprensibles para la gente común como ella. En vez de eso, ella solo asintió, un movimiento breve y calculado que ocultaba tormentas enteras de dolor y humillación bajo la superficie serena de sus ojos castaños. El silencio que siguió fue desconcertante para Enrique, quien finalmente levantó la mirada con una ceja arqueada, esperando ver la devastación plasmada en su rostro, como en tantas otras mujeres que ya había conocido. Encontró solo un espejo de su propia indiferencia, y algo en aquel descubrimiento lo perturbó de una manera que él no sabría explicar ni para sí mismo. Isabela tomó la copia del contrato nupcial con dedos firmes. Se giró con el suave crujido de su modesto vestido, comprado en una tienda de segunda mano en el centro, y caminó hasta la puerta con pasos medidos que no delataban la tormenta que rugía dentro de su pecho. Antes de salir, ella miró hacia atrás, no con amor, pues el amor era un lujo que jamás se había permitido tener por aquel hombre arrogante, sino con una curiosidad clínica que lo hizo sentirse por primera vez examinado y en falta. «Entendido», fue la única palabra que ella pronunció, cerrando la puerta con una suavidad que sonó más definitiva que cualquier golpe violento, dejando a Enrique solo con un vacío extraño en el pecho que atribuyó rápidamente al cansancio de los negocios y jamás al remordimiento. En las semanas que siguieron, Isabela cumplió la promesa implícita de aquella oficina, pero no de la manera que Enrique había previsto en sus fríos cálculos de hombre, acostumbrado a tener siempre la razón en todo. Él esperaba una mujer carente, buscando atención por los pasillos de la mansión, con miradas suplicantes y suspiros dramáticos, o una mártir silenciosa que acecharía sus cenas con lágrimas contenidas y acusaciones mudas. En vez de eso, ella se convirtió en un fantasma eficiente, una presencia tan discreta como indispensable que transformó la casa de piedra fría en algo que, por primera vez en años, se asemejaba a un verdadero hogar. Ella cambió sus aposentos al ala este, la más distante de la habitación principal donde Enrique dormía solo con sus demonios y pesadillas, y estableció una rutina que no incluía esperarlo ni desearlo, una rutina que era enteramente de ella y de nadie más. La cambio en la atmósfera de la casa fue sutil al principio, casi imperceptible para quien no prestara atención a los detalles, pero innegable para cualquier persona mínimamente observadora que cruzara aquellos pasillos de mármol italiano. El caos doméstico que Enrique solía ignorar con la arrogancia de quien nunca necesitó preocuparse por cosas mundanas, comenzó a desaparecer como nieve bajo el sol de la primavera.
La rotación constante de empleados que transformaba la mansión en un circo de rostros desconocidos cesó casi por completo, pues Isabela sabía escuchar las quejas de los sirvientes y resolver sus problemas con una bondad firme que conquistaba lealtades eternas. Los menús repetitivos que hacían a Enrique suspirar de tedio ante cada comida dieron lugar a banquetes variados que respetaban sus preferencias secretas sin que él jamás hubiera mencionado ninguna de ellas. El polvo que se acumulaba en los rincones de las salas de trofeos, donde su padre exhibía conquistas de toda una vida de ambición desmedida, fue barrido con un cuidado casi reverente, como si cada objeto contara una historia que merecía ser preservada. Isabela asumió el control de la gestión de la propiedad con una precisión militar que habría impresionado a generales experimentados, pero lo hizo desde las sombras, sin jamás reclamar crédito o reconocimiento por sus logros extraordinarios. Ella reorganizó los contratos con proveedores, ahorrando fortunas que los administradores anteriores despilfarraban por incompetencia y mala fe, e invirtió el dinero ahorrado en mejoras que beneficiaban a todos los moradores de la mansión, desde los jardineros hasta los choferes. Ella conocía el nombre de cada empleado, la edad de sus hijos, las enfermedades de sus padres ancianos, y enviaba regalos discretos en los cumpleaños que nadie más recordaba, conquistando así un ejército de aliados silenciosos que harían cualquier cosa por ella. Cuando Enrique llegaba a casa tarde por la noche, exhausto de reuniones interminables y negociaciones tensas, encontraba la casa en perfecto estado, cada luz encendida en la intensidad exacta, cada flor en los jarrones cambiada por ejemplares frescos, la cena servida a la temperatura ideal. Pero el comedor estaba siempre vacío, pues Isabela ya se había retirado a sus aposentos distantes y él no se atrevía a tocar esa puerta que ella nunca cerraba con llave, pero que parecía más impenetrable que cualquier caja fuerte de banco. Ella no estaba allí para saludarlo con besos falsos de esposa dedicada, ni para preguntar sobre su día con interés fingido de mujer que espera agradar para ser amada. Ella había aceptado el rechazo de él tan completamente que lo transformó en una barrera impenetrable, un muro de indiferencia educada que ningún encanto o riqueza podía traspasar. La libertad que él creyó querer comenzó a tener un sabor amargo de aislamiento, un sabor a ceniza que ningún vino caro conseguía disimular. Él era el rey de un castillo donde la reina había abdicado voluntariamente del trono a su lado, prefiriendo gobernar desde las sombras sin ser vista, sin ser tocada, sin ser herida de nuevo por palabras crueles que él ni siquiera recordaba haber pronunciado. Por la noche, Enrique a veces caminaba por los pasillos silenciosos, pasando ante cuadros de antepasados que lo observaban con ojos de juicio eterno, y se detenía ante el ala este como un mendigo ante un palacio prohibido. Había luz bajo su puerta. Siempre había luz hasta muy tarde, y él imaginaba lo que ella hacía en aquellas horas solitarias que debería estar compartiendo con él, si él no hubiera sido tan estúpidamente cruel. Una vez, solo una vez, casi tocó aquella puerta, la mano levantada en el aire como una pregunta sin respuesta, pero el recuerdo de sus propias palabras lo detuvo como cadenas invisibles. «Nunca serás mi esposa», había dicho, y ella se lo tomó al pie de la letra, cumpliendo la profecía que él mismo había creado con la precisión de una antigua maldición. Enrique bajó la mano y volvió a su habitación vacía, preguntándose por primera vez si la soledad que había elegido era realmente lo que deseaba, o solo el castigo que merecía por crímenes que aún no comprendía completamente. La tensión alcanzó su primer pico verdadero durante la visita de Eduardo Valmont, el patriarca implacable cuya sombra se extendía sobre cada decisión que Enrique tomaba desde la infancia. El hombre, cuya mirada de desaprobación podía destruir carreras enteras con un simple fruncir de ceño. Eduardo era un monumento viviente a la ambición desmedida, un hombre que había construido su imperio sobre los escombros de los sueños ajenos, y que exigía de su único hijo una perfección que él mismo jamás había alcanzado en su juventud turbulenta. La aprobación del patriarca era la moneda más valiosa y escasa de aquella dinastía de varones de la industria, más rara que diamantes,
y más codiciada que cualquier título de nobleza que el dinero pudiera comprar. Enrique había pasado la vida entera intentando conquistar una sonrisa genuina de aquel rostro de piedra, un gesto de reconocimiento que nunca llegaba, una palabra de orgullo que permanecía eternamente atrapada en la garganta de un padre que solo sabía amar a través de la exigencia implacable. La cena fue preparada con la meticulosidad de una operación militar bajo la supervisión silenciosa de Isabela, quien coordinó cada detalle sin jamás aparecer en primer plano, como una maestra invisible dirigiendo una orquesta de sirvientes nerviosos. Los cristales brillaban bajo la luz de los candelabros centenarios. La porcelana importada de China reflejaba el parpadeo de las velas perfumadas, y el aroma de los manjares preparados por el chef francés que Isabela había contratado especialmente para la ocasión llenaba el aire con promesas de una noche memorable. Eduardo llegó puntualmente a las 7 en punto, como siempre lo había hecho en toda su vida de disciplina férrea, y examinó la mansión con ojos de halcón, buscando cualquier defecto que pudiera servir de munición para sus críticas devastadoras. No encontró ninguno, y eso pareció irritarlo más que cualquier falla evidente, pues era un hombre que se alimentaba de las debilidades ajenas como un vampiro de sangre. Isabela lo recibió en la entrada con una reverencia graciosa que él no esperaba de una joven de origen humilde, vestida con una elegancia discreta que no competía con los cuadros de los ancestros Valmont ni intentaba imitarlos, encontrando un equilibrio perfecto entre respeto y dignidad propia. «Bienvenido a su casa, señor Valmont», dijo ella con una voz melodiosa que cargaba siglos de educación aristocrática, sin jamás haber pisado un salón de baile antes de su matrimonio arreglado. Eduardo la examinó de pies a cabeza como quien evalúa un caballo de carreras antes de una apuesta importante, buscando defectos en la postura, fallas en la dicción, cualquier señal de vulgaridad que justificara su desprecio inicial por la elección matrimonial de su hijo. Encontró solo compostura, y algo en su mirada endurecida se suavizó por una fracción de segundo antes de recuperar su máscara habitual de indiferencia calculada. La cena comenzó en silencio tenso, con Enrique sentado a la cabecera de la mesa como un reo esperando el veredicto, los dedos tamborileando nerviosamente en la copa de cristal que Isabela había llenado con el vino preferido de Eduardo, un detalle que ella había descubierto a través de conversaciones discretas con los antiguos empleados del patriarca. Eduardo atacó la comida con la voracidad contenida de quien no quiere demostrar placer en nada que no haya conquistado con sus propias manos, pero sus ojos traicionaban la aprobación que sus labios se negaban a expresar. Cuando los platos fueron retirados y el vino servido para acompañar la conversación de negocios, Eduardo volvió su atención hacia el hijo con la precisión de un tirador apuntando al blanco. «Los números de la filial que tú diriges están por debajo de lo esperado», dijo sin preámbulos, la voz cortante como una navaja afilada. «Las exportaciones cayeron un 15% en el último trimestre, y los informes que recibí mencionan problemas logísticos que deberían haberse resuelto hace meses». Enrique palideció como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Las palabras de defensa muriendo en su garganta antes de nacer, pues él sabía que su padre tenía razón, y que no tenía argumentos suficientes para justificar los fracasos que se acumulaban en su escritorio. «Padre, hubo circunstancias imprevistas», comenzó él, la voz vacilando como la de un niño atrapado en una mentira. «Los puertos enfrentaron huelgas, los proveedores atrasaron entregas y las nuevas regulaciones». Eduardo levantó la mano en un gesto imperioso que silenció al hijo instantáneamente, como había hecho miles de veces desde que Enrique había aprendido a hablar. «Las excusas son el refugio de los incompetentes», declaró el patriarca, con el desprecio que reservaba para aquellos que consideraba indignos de su tiempo. «Yo no construí este imperio aceptando excusas, y ciertamente no voy a ver a mi único heredero destruirlo con justificaciones patéticas». El silencio que siguió fue tan pesado que pareció absorber todo el aire del comedor, dejando a los tres ocupantes de la mesa sofocándose en tensión no resuelta. Fue entonces cuando Isabela intervino, su voz tranquila y melodiosa,
cortando la atmósfera cargada como un rayo de sol a través de nubes de tormenta. «Con permiso, señor Valmont», dijo ella, inclinándose ligeramente hacia adelante, con la confianza tranquila de quien sabe exactamente de lo que está hablando. «Pero creo que hay algunos factores que quizás no se han considerado en su análisis». Eduardo se giró hacia ella con las cejas arqueadas en sorpresa y un destello de irritación en los ojos grises, pues no estaba acostumbrado a ser interrumpido por nadie, mucho menos por una mujer que debería estar en silencio decorativo al lado de su marido fracasado. Isabela no se dejó intimidar por la mirada de hielo que habría hecho retroceder a hombres experimentados con terror, y prosiguió con la serenidad de quien camina sobre aguas turbulentas sin mojarse los pies. «Usted mencionó la caída en las exportaciones», continuó ella, sirviendo más vino en la copa de Eduardo con movimientos graciosos que no traicionaban el más leve temblor. «Pero esa caída está perfectamente alineada con la retracción del 12% en el mercado internacional de materias primas industriales, que ocurrió en el mismo periodo, según los informes de la Cámara de Comercio publicados el mes pasado». Eduardo parpadeó, claramente no esperando un análisis económico de alguien que él había asumido ser solo una muñeca decorativa comprada para dar nietos al clan Valmont. «Además», prosiguió Isabela sin dar al patriarca tiempo para recuperar el aliento de su sorpresa, «las nuevas regulaciones aduaneras implementadas por el gobierno el trimestre anterior aumentaron en un 23% el tiempo promedio de liberación de cargas en los principales puertos del país, un hecho que afectó a todas las empresas del sector, no solo a la filial dirigida por su hijo». Ella recitó estadísticas, citó fuentes, corrigió gentilmente a Eduardo sobre una interpretación equivocada de una nueva ley tributaria que él claramente no había leído con suficiente atención. Todo esto mientras servía el vino sin derramar una sola gota y mantenía una sonrisa educada que no era ni servil ni arrogante. Eduardo, un hombre que rara vez demostraba cualquier emoción que no fuera desprecio o irritación, la miró con algo que se acercaba peligrosamente al respeto genuino, una expresión tan rara en su rostro que Enrique casi se atragantó con el vino al presenciarla. El patriarca entonces se volvió hacia el hijo con una ceja levantada en interrogación silenciosa, como si viera a Enrique por primera vez en toda su vida. «Al menos alguien en esta mesa sabe lo que hace», masculló el viejo con un tono que era casi, pero no del todo, aprobatorio. «Quizás este matrimonio no fue un completo desperdicio de recursos, después de todo». Enrique sintió una mezcla tóxica de alivio y humillación, corroyendo sus entrañas como ácido, pues había sido salvado por la mujer que había jurado nunca amar, la misma mujer que él había relegado a las sombras de su mansión como un estorbo. Cuando Eduardo finalmente partió, satisfecho con la cena y secretamente impresionado con la nuera que había subestimado tan completamente, Enrique encontró a Isabela en el pasillo que llevaba al ala este, su esbelta figura recortada contra la luz suave de los faroles de gas. «Gracias», dijo él, las palabras saliendo con dificultad de una garganta que no estaba acostumbrada a expresar gratitud. «No tenías por qué hacer aquello, no después de...». Él no consiguió completar la frase, pues nombrar su crueldad en voz alta lo haría todo terriblemente real. Isabela verificó el reloj de pulso con un gesto casual que lo dispensaba tan eficientemente como cualquier palabra de desprecio, sus ojos encontrando los de él por un breve instante que pareció durar una eternidad de juicios silenciosos. «Es parte del contrato mantener la imagen pública de la familia», dijo ella con una frialdad educada que calaba más hondo que cualquier insulto. «Proteger los intereses Valmont es mi obligación contractual, nada más». Ella lo dejó parado en el pasillo como un fantasma en su propia casa, percibiendo por primera vez, con una claridad dolorosa que lo atravesó como un relámpago, que la mujer que él había rechazado era intelectualmente superior a él en todos los aspectos que realmente importaban. Ella sabía más sobre sus negocios que él mismo, entendía la economía global mejor que los consultores carísimos que él contrataba para parecer competente, y hacía todo eso en silencio, sin jamás buscar reconocimiento o gratitud. Esa noche, Enrique no pudo dormir,
revolviéndose en las sábanas de seda que de repente parecían ásperas como lija contra su piel inquieta. Pensaba en Isabela sola en el ala este, leyendo informes financieros que él debería conocer de memoria, preparando estrategias que salvaban su reputación sin que él siquiera supiera que necesitaba ser salvado. ¿Quién era aquella mujer que él había traído a su casa como un trofeo sin valor y que se revelaba día tras día un tesoro que él no merecía poseer? La pregunta lo atormentó hasta el amanecer, y cuando finalmente se durmió, soñó con ojos castaños que lo observaban con una curiosidad clínica que lo hacía sentirse desnudo ante un juez implacable. El punto de inflexión ocurrió 6 meses después de la boda, durante el baile de invierno de la alta sociedad, un evento que reunía a las familias más poderosas del país en una celebración de riqueza e influencia que habría hecho morir de envidia a antiguos emperadores. Enrique asistió por obligación, como hacía a todos los eventos sociales que su padre consideraba esenciales para el mantenimiento del prestigio familiar, esperando otra noche de conversaciones vacías y sonrisas falsas que lo dejarían exhausto y vacío por dentro. Él estaba acostumbrado a observar a Isabela a la distancia en esas ocasiones, una figura discreta en vestidos de colores neutros que se mezclaba entre las sombras, como si temiera llamar demasiado la atención y despertar la ira de un marido que ya había dejado claro no quererla a su lado. Pero esa noche, algo había cambiado en el equilibrio silencioso que ellos mantenían con la precisión de 2 planetas orbitando el mismo sol sin jamás tocarse. Enrique estaba en el salón de entrada, saludando a conocidos con la cortesía automática de quien ya ha repetido las mismas palabras cientos de veces, cuando el murmullo de la multitud súbitamente se intensificó en una ola de admiración que barrió el ambiente como una brisa inesperada. Él se giró en dirección a las escalinatas monumentales, siguiendo las miradas fascinadas de decenas de invitados ilustres, y su corazón se detuvo por un instante que pareció durar una eternidad. Isabela bajaba los escalones de mármol con la gracia de una reina regresando al trono que siempre le había pertenecido por derecho divino, y Enrique apenas pudo reconocer a la mujer que evitaba sus miradas en los pasillos de su propia casa. Ella no usaba los colores apagados de siempre, los tonos de gris y beige que la hacían desaparecer en el escenario como una sirvienta bien vestida en lugar de una señora de la casa. En vez de eso, un vestido de terciopelo carmesí abrazaba su figura con una audacia que robaba el aliento de todos los presentes, la rica tela fluyendo alrededor de sus piernas como sangre real corriendo por las venas de una emperatriz. El escote era lo suficientemente modesto para no causar escándalo, pero revelaba la curva elegante de sus hombros y el cuello largo adornado por un collar de rubíes que Enrique nunca la había visto usar, una pieza que él no había comprado, y cuyo donante misterioso de repente importaba mucho más de lo que debería. Sus cabellos oscuros estaban recogidos en un peinado elaborado que resaltaba la delicadeza de sus facciones y el brillo determinado de sus ojos castaños, ojos que no buscaban la aprobación de él ni de nadie, ojos que sabían exactamente su propio valor sin necesitar validación externa. Enrique tragó saliva, consciente de que estaba parado como un tonto con la boca entreabierta mientras su esposa de papel bajaba las escaleras como una diosa descendiendo del Olimpo para bendecir a mortales indignos con su presencia divina. En el salón de baile, ella no se quedó a su lado como un adorno conveniente, esperando ser exhibido, y luego olvidado en cualquier rincón cuando su propósito decorativo terminara. Ella circulaba entre los invitados con una facilidad que Enrique envidiaba secretamente, moviéndose de grupo en grupo como una mariposa, visitando flores en un jardín de posibilidades infinitas. Inversionistas poderosos que normalmente exigían semanas de negociación para conceder una audiencia, se inclinaban para escucharla con atención genuina. Políticos influyentes reían de sus observaciones ingeniosas como si fuera una vieja amiga de confianza, en lugar de una recién llegada a la alta sociedad. Ella hablaba de economía con banqueros, de arte con coleccionistas, de política con senadores, transitando entre temas
con una versatilidad que dejaba claro que su inteligencia no se limitaba a los informes financieros que estudiaba en las noches solitarias. Enrique la observaba desde un rincón oscuro del salón, una copa de champán olvidada en su mano, mientras unos celos corrosivos y desconocidos comenzaban a despertar en su pecho como una serpiente despertando de un largo sueño. Él vio a Ricardo Montaño, el rival de negocios más peligroso que la familia Balmón enfrentaba, acercarse a Isabela con la sonrisa depredadora que usaba para seducir a mujeres casadas y destruir matrimonios ajenos como pasatiempo entre tranzas corporativas. Ricardo era conocido tanto por su crueldad en los negocios como por su encanto irresistible con el sexo opuesto, un hombre que coleccionaba conquistas amorosas con el mismo entusiasmo con que coleccionaba empresas fallidas que compraba por centavos. Enrique observó los puños cerrados a los lados de su cuerpo, mientras Ricardo susurraba algo al oído de Isabela, sus labios casi tocando la delicada piel de su esposa, su mano posándose con excesiva familiaridad en la curva de su cintura. Y entonces Isabela rió, una risa genuina que Enrique nunca había oído dirigida a él, un sonido cristalino de alegría verdadera que atravesó el salón y perforó su corazón como una flecha envenenada. Algo dentro de él se partió y se recompuso al mismo tiempo, transformándose en una emoción primitiva y avasalladora que él no experimentaba desde los tiempos de juventud imprudente. Antes de que pudiera pensar en las consecuencias de sus acciones, Enrique atravesó el salón de baile, ignorando todos los protocolos sociales que gobernaban aquel universo de apariencias cuidadosamente mantenidas, empujando a invitados ilustres sin pedir disculpas, sus ojos fijos solo en la mujer de rojo que reía con su enemigo mortal. Él puso la mano en la cintura de Isabela, con una posesividad que sorprendió a ambos, jalándola hacia su cuerpo con una intimidad que nunca había demostrado en público ni en privado durante todos los meses de matrimonio fingido. «Mi esposa está ocupada», gruñó a Ricardo con una hostilidad que no se molestó en disimular, sus ojos oscuros prometiendo consecuencias terribles para cualquier hombre que osara acercarse demasiado a lo que era suyo. Ricardo levantó las manos en rendición burlona, una sonrisa conocedora curvando sus labios mientras se alejaba con una reverencia exagerada que era más insulto que cortesía. «No sabía que te importaba, Balmón», dijo el rival con una risa que resonó en los oídos de Enrique como una acusación insoportable. «Todos en esta sala pensaban que tu encantadora esposa era prácticamente soltera, dado lo mucho que la ignoras». Enrique arrastró a Isabela al balcón adyacente al salón, donde el aire frío de la noche de invierno cortaba la piel como 1000 agujas de hielo, y las estrellas brillaban indiferentes a los dramas humanos que se desarrollaban bajo su mirada eterna. Él esperaba gratitud por los celos demostrados, esperaba que ella finalmente reconociera que él se preocupaba por ella, de alguna forma que ni él mismo comprendía completamente. En vez de eso, Isabela se apartó de su toque como si él quemara, como si el contacto con su piel fuera insoportable después de meses de rechazo sistemático que la habían enseñado a construir murallas impenetrables alrededor de su corazón herido. «No hagas eso», dijo ella con una frialdad que congelaba más que el viento cortante de la noche, sus ojos encontrando los de él sin un rastro de la sumisión que él inconscientemente esperaba. «Tú dijiste que yo nunca sería tu esposa. No finjas posesión sobre algo que desechaste como basura el primer día de nuestro matrimonio». Las palabras golpearon a Enrique como bofetadas certeras, cada sílaba cargando el peso de meses de humillación silenciosa que ella había soportado con dignidad sobrehumana. «Estoy construyendo mi propia red de contactos porque, cuando este contrato termine, necesito un futuro», continuó ella, la voz firme a pesar del temblor casi imperceptible que delataba el dolor detrás de la fachada de control perfecto. «Me diste un plazo, ¿recuerdas? 1 año para cumplir las obligaciones contractuales, y luego cada quien sigue su camino como si nada de esto hubiera pasado. Solo me estoy preparando para la vida que tendré cuando finalmente te deshagas de mí, como dejaste claro que deseas desde el primer momento».
La revelación golpeó a Enrique como un puñetazo en el estómago, expulsando todo el aire de sus pulmones y dejándolo aturdido por una comprensión tardía que cambiaba todo lo que él pensaba saber sobre aquella situación. Ella no estaba intentando conquistarlo con juegos de seducción elaborados, no estaba buscando su amor o su aprobación con estrategias calculadas para ablandar su corazón de piedra. Ella se estaba preparando para dejarlo, construyendo puentes para un futuro donde él no existiría, reuniendo aliados para una vida que no lo incluiría en ningún capítulo. Y por primera vez, desde que la había conocido, Enrique Valmont sintió miedo de verdad, un terror helado que no tenía nada que ver con negocios o dinero, y todo que ver con la posibilidad de perder algo que ni sabía que quería hasta ese exacto momento de claridad devastadora. La verdadera crisis estalló 3 semanas después del baile, cuando un escándalo financiero de proporciones catastróficas amenazó con destruir el imperio que generaciones de Valmont habían construido sobre cimientos de ambición y sacrificio. Documentos confidenciales fueron filtrados a la prensa por una fuente anónima que claramente deseaba ver a la familia arruinada. Y los titulares de los periódicos gritaban acusaciones de fraude, desvío de fondos y corrupción que manchaban el nombre Valmont con la tinta indeleble del escándalo público. Las pruebas presentadas eran devastadoras, mostrando transferencias millonarias a cuentas offshore, contratos fraudulentos con empresas fantasma y un rastro de corrupción que parecía llevar directamente al escritorio de Enrique como gerente de la principal filial del conglomerado familiar. Él sabía que no había cometido ninguno de aquellos crímenes, que jamás había firmado los documentos que ahora aparecían con su firma falsificada por manos hábiles, pero probar inocencia era infinitamente más difícil que probar culpabilidad cuando el tribunal de la opinión pública ya lo había condenado sin derecho a defensa. Los abogados de la familia estaban en pánico absoluto, corriendo de reunión en reunión con rostros lívidos que delataban la gravedad de una situación que amenazaba con destruir no solo la empresa, sino la libertad de Enrique y la reputación de toda la dinastía Valmont. Eduardo llamaba a cada hora, su voz tronando a través del teléfono, con una furia que hacía temblar las paredes, exigiendo soluciones inmediatas para un problema que parecía no tener salida alguna. La prensa rodeaba la mansión como buitres, esperando la muerte de su presa. Fotógrafos acampados en los portones captaban cada movimiento de cualquier persona que entrara o saliera, y reporteros gritaban preguntas acusatorias que nadie se atrevía a responder. Enrique se encerró en su oficina como un animal herido buscando refugio en su guarida, rechazando comida, rechazando compañía, rechazando cualquier consuelo que los empleados preocupados intentaban ofrecer. Pasaba los días y las noches encorvado sobre documentos que no tenían sentido, buscando pistas que no existían, intentando encontrar solo una salida para un laberinto construido por manos mucho más hábiles que las suyas. En la quinta noche del cerco mediático, cuando Enrique estaba a punto de firmar una carta de renuncia que salvaría el nombre de la familia a costa de su propia destrucción, sentado en su oficina oscura con la cabeza entre las manos, como un hombre completamente derrotado por la vida, la puerta se abrió sin que nadie tocara. Él levantó los ojos rojos de insomnio y desesperación, esperando ver algún abogado con más malas noticias, o quizás a su padre viniendo personalmente a entregar el golpe de gracia en su carrera arruinada. Isabela entró cargando no té reconfortante, ni palabras de consuelo vacío, sino una pila de carpetas gruesas que aventó sobre el escritorio de Caoba, con un golpe que resonó en la oficina silenciosa como un trueno anunciando tormenta. «No firmes la renuncia», ordenó ella con una autoridad que no admitía cuestionamiento, sus ojos brillando con una determinación feroz que Enrique nunca había visto en nadie, mucho menos en aquella mujer que él había subestimado tan completamente. Enrique miró los papeles esparcidos ante él sin comprender lo que estaba viendo, su mente demasiado exhausta para procesar nueva información después de días sin dormir adecuadamente. Eran pruebas,
Se dio cuenta lentamente mientras hojeaba los documentos con dedos temblorosos, pruebas irrefutables de su inocencia y de la verdadera culpabilidad de otra persona. Durante los meses en que él la ignoraba, tratándola como un fantasma inconveniente que acechaba su casa sin jamás merecer su atención o respeto, Isabela había conducido su propia investigación secreta sobre las finanzas de la empresa. Ella había descubierto irregularidades que los auditores profesionales no notaron, patrones sospechosos en transferencias que pasaron desapercibidas por ojos entrenados, y rastros digitales que llevaban directamente a la computadora de Marcos Salazar, el director financiero que trabajaba para la familia desde hacía más de 2 décadas y que todos consideraban por encima de toda sospecha. Marcos había estado desviando fondos sistemáticamente por años, creando una compleja red de empresas fantasma y cuentas offshore que había usado para enriquecerse a costa de los Valmont, mientras mantenía una fachada de lealtad inquebrantable. Y cuando percibió que su fraude estaba a punto de ser descubierto por una auditoría de rutina, él había decidido sacrificar a Enrique como chivo expiatorio, falsificando documentos y plantando pruebas que apuntaban al heredero inocente, mientras él mismo escapaba con millones a paraísos fiscales. ¿Cómo descubriste esto?, preguntó Enrique con la voz ronca de emoción, hojeando las pruebas que salvaban su vida y su libertad, como si fueran reliquias sagradas de valor inestimable. Tengo acceso a los sistemas de la empresa desde que asumí la gestión de la casa, respondió Isabela con una simplicidad que ocultaba meses de trabajo meticuloso y noches sin dormir. Cuando el escándalo estalló, yo sabía que algo no tenía sentido, porque he seguido los informes financieros durante meses y nunca vi ninguna evidencia de las irregularidades que los documentos filtrados sugerían. Ella explicó cómo rastreó cada transferencia sospechosa hasta su origen verdadero, cómo comparó firmas y descubrió las falsificaciones casi perfectas, cómo siguió el dinero a través de decenas de empresas fachada en 3 continentes, hasta encontrar las cuentas secretas de Marcos en las Islas Caimán. Ella había hecho el trabajo forense que un equipo entero de investigadores no había logrado, usando solo su inteligencia aguda, su atención obsesiva a los detalles, y una determinación implacable de descubrir la verdad que nadie más se daba el trabajo de buscar. ¿Por qué?, preguntó Enrique, levantando los ojos hacia la mujer que había salvado su vida, su voz temblando con una emoción que él no conseguía ya contener detrás de las paredes de indiferencia que había construido a lo largo de los años. ¿Por qué salvarme después de todo lo que dije, después de todo lo que hice, después de tratarte como si no existieras, como si no merecieras ni siquiera la cortesía básica que le ofrecería a un extraño en la calle? Isabela sostuvo la mirada de él por un largo momento, y Enrique vio por primera vez una grieta en la armadura de hielo que ella había construido para proteger su corazón de hombres crueles como él. Había dolor allí, escondido en las profundidades de sus ojos castaños, un dolor que él había causado con sus palabras descuidadas y su rechazo sistemático, pero había también algo más, algo que parecía asombrosamente como dignidad y principios inquebrantables. «Porque honro mis compromisos», respondió ella finalmente, su voz suave pero firme como acero templado en forjas de sufrimiento. «Aunque tú no veas valor en ellos, aunque tú me consideres nada más que una cláusula inconveniente en un contrato que nunca quise firmar». Ella se giró para salir, su silueta recortada contra la luz tenue que entraba por la puerta entreabierta, pero se detuvo en el umbral, como si hubiera algo más que necesitara ser dicho antes de que aquel momento de verdad terminara. «Y porque soy mejor en esto que tú», añadió ella sin girarse, las palabras cargando no arrogancia, sino la simple constatación de un hecho que ambos sabían que era verdadero. Mejor en analizar números, mejor en encontrar patrones, mejor en ver lo que está escondido en las sombras mientras todos miran solo la luz. Ella salió sin esperar respuesta, dejando a Enrique solo con las pruebas que salvaban su vida y con una revelación mucho más devastadora de lo que cualquier escándalo financiero podría ser. Él la amaba, se dio cuenta con una claridad que lo dejó sin aliento.
Amaba a aquella mujer extraordinaria a la que había maltratado desde el primer día, a la que había humillado con sus palabras crueles y su indiferencia calculada, a la que había intentado transformar en un fantasma en su propia casa. Y ahora, cuando finalmente comprendía el tesoro que tenía y había desperdiciado, ella se estaba preparando para dejarlo, contando los días hasta que pudiera escapar de la prisión dorada que él había construido alrededor de ella, con rejas de rechazo y cadenas de desprecio. Enrique pasó la noche entera despierto, ya no trabajando en su defensa, sino pensando en cómo ganarse el perdón de una mujer que tenía todos los motivos del mundo para odiarlo y ninguna razón para darle una segunda oportunidad que él no merecía. La resolución del escándalo fue rápida y devastadora para aquellos que habían tramado la caída de los Valmont, transformando a Enrique e Isabela en leyendas intocables de la alta sociedad, que todos pasaron a admirar y temer en igual medida. Marcos Salazar fue arrestado en su intento de huir del país, esposado en el aeropuerto ante cámaras de televisión que transmitieron su humillación a millones de espectadores ávidos de justicia poética. Los documentos que Isabela había reunido no solo probaron la inocencia de Enrique, sino que revelaron la extensión completa del fraude que casi había destruido a una de las familias más poderosas del país, asegurando que el traidor pasara décadas tras las rejas pagando por sus crímenes. Los periódicos que antes publicaban titulares acusatorios ahora celebraban la victoria de los Valmont con la misma intensidad con que habían anunciado su caída, porque a la prensa le encanta tanto una historia de redención como una historia de destrucción. Eduardo Valmont, el patriarca implacable que nunca demostraba emoción alguna, llamó personalmente para agradecer a su nuera que había salvado el imperio familiar, y sus palabras de reconocimiento fueron más valiosas que cualquier cheque que pudiera firmar. Pero dentro de la mansión, lejos de los ojos de la prensa y de la sociedad que ahora los reverenciaba como héroes improbables, el equilibrio de poder había cambiado irrevocablemente, desplazándose a un nuevo centro de gravedad que Enrique aún no comprendía completamente. Isabela continuaba sus rutinas silenciosas, dirigiendo la casa con la misma eficiencia de siempre, pero había algo diferente en su postura, una libertad nueva en sus movimientos que sugería que ella ya no se sentía atrapada por las expectativas de un matrimonio que nunca había sido real. Ella sonreía más, no para Enrique, nunca para Enrique, sino para los empleados que la adoraban, para los visitantes que ahora la trataban con el respeto debido a una heroína, para sí misma cuando pensaba que nadie la estaba observando. Y Enrique observaba siempre, incapaz de desviar los ojos de aquella mujer extraordinaria que él había desperdiciado con tanta determinación, contando cada sonrisa que ella ofrecía al mundo como monedas de un tesoro que él jamás poseería. El contrato nupcial tenía una cláusula de revisión anual que Enrique había redactado personalmente para garantizar una salida fácil del matrimonio que nunca había querido, y la fecha fatídica se acercaba como un verdugo caminando lentamente hacia el patíbulo donde su felicidad sería ejecutada. Él intentó varias veces iniciar conversaciones que pudieran llevarlo a algún lugar diferente, encuentros casuales en los pasillos que terminaban en monosílabos educados antes de que Isabela se disculpara y desapareciera en sus aposentos distantes. Él envió flores a su habitación, rosas rojas que fueron aceptadas con una nota de agradecimiento formal que podría haber sido escrita por una secretaria eficiente en lugar de una esposa. Él intentó cenar con ella, pero ella siempre tenía compromisos anteriores, reuniones con abogados, encuentros con inversionistas interesados en sus servicios de consultoría financiera, una agenda repleta de personas que no eran él. La mansión que antes parecía demasiado vacía, ahora estaba llena de visitantes que venían a ver a Isabela, no a Enrique, empresarios queriendo contratar su mente brillante, periodistas queriendo entrevistar a la mujer que había desenmascarado a un defraudador multimillonario, filántropos queriendo su participación en consejos de organizaciones prestigiosas. Fue en una tarde de otoño, cuando las hojas doradas caían de los encinos centenarios del jardín como lágrimas de la naturaleza, anticipando su dolor,
que Enrique encontró las maletas de ella listas en la habitación de huéspedes que había transformado en su santuario particular. Él no debería estar allí, no tenía derecho a invadir la privacidad que ella guardaba con tanto celo, pero la puerta estaba entreabierta, y la curiosidad venció lo poco que quedaba de sus escrúpulos deteriorados. 3 maletas de cuero fino estaban alineadas junto a la cama impecablemente arreglada, etiquetas de identificación ya llenas con una dirección que él no reconoció, y sobre el escritorio había una carta dirigida a los abogados de la familia solicitando la activación de la cláusula de disolución del contrato matrimonial. Enrique sintió que el piso se le venía encima como si un terremoto hubiera súbitamente destruido los cimientos de su existencia, dejándolo flotando en un vacío de horror y desesperación que ningún dinero o poder podría llenar. Ella estaba realmente partiendo, no como una amenaza vacía para manipularlo, no como un juego de poder para conquistar concesiones, sino como una decisión deliberada e irreversible de una mujer que sabía exactamente lo que quería y lo que no quería de su vida. Ella había construido su propia carrera en los meses en que él la ignoraba, había establecido conexiones que garantizarían su éxito independiente. Había acumulado ofertas de empleo que la llevarían lejos de aquella prisión dorada que él había transformado en su hogar temporal. Ella ya no lo necesitaba. En realidad, nunca lo había necesitado, y ahora estaba lista para probarlo al mundo partiendo con la frente en alto, dejando atrás a un marido que la había rechazado y un matrimonio que nunca había existido de verdad. El pánico consumió a Enrique como fuego consumiendo paja seca, una urgencia desesperada que eliminó cualquier resquicio de orgullo o arrogancia que aún pudiera quedar en sus venas contaminadas por la certeza de pérdida inminente. Él necesitaba encontrarla, necesitaba decir algo que la hiciera quedarse, pero ¿qué podría decir un hombre que había pasado un año entero probando que no la quería, que no la merecía, que no la veía como nada más que una inconveniencia contractual? Él la encontró en el jardín de invierno, el único lugar de la mansión donde ella parecía permitirse momentos de verdadera paz, rodeada por las orquídeas raras que cuidaba con una devoción que nunca le había ofrecido a él. La luz del atardecer se filtraba a través de los cristales empañados, creando un halo dorado alrededor de su silueta que la hacía parecer aún más etérea e inalcanzable de lo que ya era. Ella estaba sentada en un banco de hierro forjado, un libro abierto en su regazo que ella no estaba realmente leyendo, los ojos perdidos en algún horizonte distante que Enrique no conseguía ver ni comprender. Él se detuvo en la entrada del jardín de invierno, súbitamente consciente de que no tenía un plan, no tenía palabras preparadas, no tenía nada más que un corazón destrozado y un miedo abrumador de que ya fuera demasiado tarde para cualquier redención posible. «Isabela», dijo él, y su voz salió como un susurro quebrado que apenas conseguía atravesar la distancia entre ellos. «Necesito hablar contigo, por favor. Dame solo unos minutos antes de irte para siempre». Ella levantó los ojos del libro que no estaba leyendo, encontrando la mirada de él, con una expresión que él no consiguió descifrar completamente, una mezcla de cansancio, resignación y algo más que podría ser curiosidad, o podría ser simplemente indiferencia educada. «¿Viste las maletas?», dijo ella, no como pregunta sino como constatación de un hecho que ambos sabían que era verdadero. «Pretendía hablar contigo mañana, pero supongo que ahora sirve igualmente bien». Enrique dio un paso hesitante hacia ella, luego otro, como un hombre caminando sobre hielo delgado que podría romperse en cualquier momento y hundirlo en aguas heladas de donde no habría retorno. Ya no había más arrogancia en él, ya no había más la certeza inquebrantable de quien siempre supo que el mundo giraría según su voluntad, no había nada más que una desesperación cruda y honesta que transformaba al heredero poderoso en un suplicante humilde ante una mujer que tenía todo el derecho de rechazarlo, como él la había rechazado tantas veces antes. Enrique se arrodilló ante ella en un gesto que sería impensable para un hombre de su posición y poder, las rodillas tocando el frío suelo de piedra del jardín de invierno,
como si estuviera postrado ante una divinidad que ostentaba el poder sobre su vida y su muerte. Las orquídeas alrededor parecían testigos silenciosos de un momento que cambiaría el destino de dos personas para siempre. Sus pétalos delicados temblando en la brisa suave que entraba por las rendijas de las ventanas antiguas. Isabela lo miró con una expresión de genuina sorpresa, que rompió por un instante la máscara de compostura que ella había mantenido tan cuidadosamente desde el primer día de su llegada a aquella casa que nunca había sido verdaderamente suya. Un hombre como Enrique Valmont no se arrodillaba ante nadie, no imploraba, no demostraba vulnerabilidad, no admitía debilidad, y verlo allí, de rodillas como un penitente ante su confesor, era tan surreal como presenciar una estrella cayendo del cielo para posarse suavemente en la palma de su mano. «¿Qué estás haciendo?», preguntó ella, la voz ligeramente temblorosa a pesar de sus mejores esfuerzos por mantener el control de la situación que súbitamente escapaba de cualquier guión que ella pudiera haber preparado. «Dije que nunca serías mi esposa», comenzó Enrique con la voz embargada por una emoción que ya no intentaba esconder, los ojos brillando con lágrimas que amenazaban con caer en cualquier momento. Y tenía razón, pero no de la manera que pensaba cuando pronuncié aquellas palabras crueles e imperdonables. Él tragó saliva, buscando coraje en algún lugar profundo de su alma que él ni sabía que aún existía, después de tantos años construyendo paredes alrededor de su corazón cerrado. «Nunca podrías ser solo mi esposa, Isabela, porque eres mucho más que eso, mucho más que cualquier título o papel que yo pudiera atribuirte en mi arrogancia ciega y estúpida». Las palabras salían de su boca como una confesión largamente reprimida, un río de verdades que finalmente rompía las represas de orgullo que él había construido a lo largo de toda su vida protegida. «Eres la arquitecta de mi vida que ni sabía que estaba en ruinas. Eres la luz que entró en mi casa oscura e iluminó rincones que yo prefería mantener en las sombras del olvido». Isabela permaneció inmóvil, el libro olvidado en su regazo, los ojos fijos en el hombre arrodillado ante ella, como si lo viera por primera vez en todos aquellos meses de convivencia distante. «Eres la única razón por la que aún estoy de pie», continuó Enrique, cada palabra arrancada del fondo de su pecho como si costara sangre pronunciarlas. «Salvaste mi reputación, salvaste mi empresa, salvaste mi libertad, salvaste cosas que ni sabía que necesitaban ser salvadas, hasta que tú las rescataste del abismo, a donde yo las empujaba con mi negligencia e incompetencia». Él sacó del bolsillo interno del saco el contrato original que había regido su matrimonio durante aquel año de hielo y soledad compartida, el documento amarillento que representaba todo lo que había de malo en la manera en que él había tratado a aquella mujer extraordinaria desde el primer momento. Con movimientos lentos y deliberados, él comenzó a rasgar el papel en pedazos cada vez más pequeños, fragmentos blancos que caían al suelo, como nieve de una tormenta particular que solo existía en aquel jardín de invierno donde dos destinos se cruzaban. «Sin contrato», dijo él, mientras los últimos pedazos de papel flotaban hasta el suelo de piedra. «Sin obligaciones, sin cláusulas, sin términos que te transformen en una prisionera de mi dinero y de mi nombre que tú nunca quisiste llevar». Él levantó los ojos para encontrarlos de ella, y por primera vez desde que se conocieron, no había ninguna barrera entre ellos, ningún muro de indiferencia u orgullo, solo dos seres humanos frágiles e imperfectos intentando encontrar un camino a través del laberinto de errores que habían construido juntos sin jamás tocarse de verdad. Si te quedas, será porque elegiste quedarte, no porque fuiste vendida o comprada u obligada por circunstancias que nunca debiste haber enfrentado en primer lugar. Si te vas, lo entenderé, porque merezco ser dejado atrás después de todo lo que hice y dije, después de toda la crueldad que infligía a alguien que solo merecía gentileza y respeto. Las lágrimas finalmente escaparon de sus ojos, surcos silenciosos que corrían por su rostro sin que él hiciera ningún esfuerzo por esconderlas o limpiarlas. Marcas visibles de una rendición completa que él jamás había imaginado ser capaz de ofrecer a cualquier ser humano.
Isabela miró los pedazos de papel esparcidos en el suelo como confeti de una fiesta que nunca había sucedido. Luego al hombre arrodillado, que esperaba su veredicto, con la resignación de quien acepta cualquier sentencia que el destino determine. El silencio duró una eternidad comprimida en pocos segundos, el peso de un año de frialdad y malentendidos, flotando entre ellos como un fantasma que se negaba a partir sin una despedida adecuada. Lentamente, con una delicadeza que contrastaba con toda la dureza que ella había aprendido a vestir como armadura de supervivencia, Isabela extendió la mano hacia el rostro de él, no para levantarlo del suelo donde se humillaba, sino para tocar su cara con dedos que temblaban ligeramente. Ella trazó la línea de tensión en su mandíbula, sintiendo bajo la punta de sus dedos los músculos contraídos de un hombre que esperaba el rechazo como castigo merecido, la barba sin afeitar de alguien que no había dormido adecuadamente en días, la piel caliente de un ser humano que finalmente se permitía sentir algo más allá de la frialdad calculada. «No necesito tu dinero», dijo ella, su voz suave pero firme como siempre lo había sido en cada momento de crisis que enfrentaron separadamente bajo el mismo techo. «He construido mi propia carrera. Tengo ofertas de trabajo que garantizarían mi independencia por décadas. No necesito nada que puedas ofrecerme en términos materiales». Enrique cerró los ojos, aceptando la derrota que sabía que estaba llegando, preparándose para el golpe final que destruiría cualquier esperanza que aún restara en su pecho destrozado. «Y no necesito tu nombre», continuó ella. «Ya me he hecho mi propio nombre en esta sociedad que me despreció cuando llegué como una intrusa indeseada. Tengo el respeto de personas que importan y la admiración de profesionales que reconocen competencia cuando la ven». Pero entonces, cuando Enrique estaba seguro de que ella se alejaría y caminaría fuera de su vida para siempre, él sintió los dedos de ella entrelazarse en los suyos, un toque que era al mismo tiempo ancla y promesa de algo que él no osaba nombrar. «Pero», dijo ella, y aquella única palabra cargaba el peso de 1000 posibilidades que súbitamente se abrían ante ellos como flores desabrochando después de un largo invierno de soledad. «Descubrí que me gusta el equipo que formamos cuando no estás siendo un patán arrogante que no logra ver lo que tiene justo delante de sus narices». Enrique abrió los ojos, encontrando una sonrisa genuina en sus labios por primera vez desde que se conocieron. Una sonrisa que iluminaba su rostro como el sol naciendo después de la noche más oscura. Una sonrisa que era solo para él y que él guardaría en su corazón por el resto de sus días. Ella lo jaló hacia arriba con una fuerza que sorprendió a ambos, nivelando sus miradas de una forma que eliminaba cualquier jerarquía de poder que pudiera haber existido entre ellos antes de aquel momento de verdad absoluta. «Me quedo», decretó ella con la misma autoridad que había usado para salvarlo del escándalo financiero, la misma firmeza que demostraba en cada crisis que enfrentaba, pero bajo nuevas reglas que vamos a escribir juntos, sin abogados, sin cláusulas, sin contratos que transformen sentimientos en obligaciones burocráticas. Ella selló el nuevo acuerdo con un beso que no tenía nada de burocrático, un beso que era promesa y perdón, y comienzo de algo enteramente nuevo construido sobre las ruinas de lo que ellos habían desperdiciado. «No soy tu esposa en el sentido tradicional que tu familia espera», dijo ella cuando finalmente se separaron, los labios aún lo suficientemente cerca para sentir el calor de la respiración del otro. «Soy tu pareja, tu igual en todas las cosas que importan, y nunca más vas a tomar una decisión importante sin consultarme primero, ya sea en los negocios o en la vida». Enrique asintió fervorosamente, sabiendo que había entregado no solo su corazón destrozado, sino el mando de su existencia entera a una mujer que había probado merecer esa confianza 1000 veces más de lo que él jamás había merecido la de ella. Salieron del jardín de invierno juntos, no como amo y subordinada, no como comprador y mercancía, sino como reyes de un imperio que gobernarían lado a lado con justicia y amor. Las maletas fueron deshechas esa misma noche, la ropa recolocada en armarios que ahora compartirían la misma habitación,
Y por primera vez en un año de matrimonio, Enrique Valmont se durmió con su esposa en sus brazos, sabiendo que aquella era solo la primera noche de toda una vida de noches que construirían juntos un día a la vez, una decisión compartida a la vez, un amor conquistado y reconquistado cada amanecer. Y cuando se despertó a la mañana siguiente, con Isabela aún durmiendo pacíficamente a su lado, él supo con una certeza absoluta que el patán arrogante que había dicho esas palabras crueles un año atrás, finalmente estaba muerto, sustituido por alguien que había aprendido, de la manera más difícil posible, que el amor verdadero no es algo que se compra o se manda, sino algo que se conquista a través de la humildad, el respeto y el valor de admitir cuando uno está completa e irremediablemente equivocado. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras emocionantes historias. Compártela con alguien que necesite creer que el amor verdadero siempre encuentra un camino, incluso cuando todo parece perdido. Nos vemos en la próxima historia, y recuerda, nunca es demasiado tarde para pedir perdón y nunca es demasiado tarde para ofrecer una segunda oportunidad a quien demuestra merecerla con acciones, no solo con palabras. Fin de la historia.